Y hoy quiero compartirles algo muy, muy conocido, pero que muchas veces pues lo leemos y hay hasta cantos de muchos textos, como del que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero pocas veces lo meditamos, pocas veces lo aterrizamos a nuestra vida, ¿sí? Y les voy a pedir de favor que vayamos a primera a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿Sí? Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y sobre esta lectura, pues nos vamos a basar para lo que Dios tiene para nuestro corazón. Yo te pido de favor, te aconsejo que estemos muy atentos, no porque se trate de mi persona, sino que porque se trata de la palabra de Dios. Se trata del alimento que Dios nos da, se trata de muchas cosas. Mira, la palabra cada mañana es nueva, aunque la leamos 1000 veces, pero si la leemos con dedicación, con una actitud de que queremos aprender, siempre vamos a aprender algo nuevo, ¿sí? Y bueno, aquí no vamos a ver todos los versículos, son solamente algunos los que el Señor me inspiró, ¿sí? Cuando Pablo habla a la iglesia, a los corintios, a los hermanos en Corintios, les habla la verdad revelada que el Espíritu Santo le dio. No habló Pablo con el conocimiento que el apóstol había adquirido durante su preparación con los instructores que se formó. Y esto fue antes de su encuentro con Cristo. ¿Sí? Pablo se decidió, y como sabemos, Pablo, él recibió la palabra, el evangelio para los gentiles. Primero fue para él, ¿sí? Y luego para los gentiles, porque así es como Dios lo dispuso. Él no lo recibió como los apóstoles. Él lo recibió por revelación. Y acuérdense de esta palabra, revelación, que tanto nos ha
nos han estado hablando en las predicaciones, tanto Noemí como Sam y su servidor. Pero esto es muy importante, acuérdense, revelación. ¿Sí? Y Pablo no fue con esa sabiduría que tenía, porque Pablo fue formado, fue instruido. Aquí menciona la Biblia a un hombre, Gamaliel, un hombre muy letrado y demás, pero yo creo que tuvo más instructores, seguramente instructores que tenían una alta capacidad o un alto nivel intelectual. Pero pues sabemos lo que andaba haciendo Pablo ya cuando ya se estaba graduando, por decirlo así. Le enseñaron la palabra del Antiguo Testamento, pero no entendió Pablo, ni los instructores y gente de aquel entonces, no entendieron lo que Dios estaba hablando acerca de la salvación. Pero cuando Pablo recibe la revelación del Evangelio, ahí las cosas cambian. Porque el Espíritu Santo le empezó a revelar desde que se encontró con Cristo. Ahí la vida de Pablo, la vida espiritual de Pablo cambió. Y desde entonces él se empezó a preparar. Y en esa preparación, que ya lo hemos visto, que se fue a Arabia y demás cosas, ya lo hemos visto, en esa preparación es cuando el Espíritu Santo le empieza a revelar lo que hizo Jesús, por qué lo hizo, para qué lo hizo, primeramente para él, para Pablo. Y después Pablo, esa revelación, la empieza a compartir con los gentiles. Y yo creo que por ahí algún judío también lo escuchaba, ¿sí? Pero le empieza a preparar con los gentiles porque el Señor le dijo, vas a ir a los gentiles, ¿sí? A los que no eran judíos en aquel entonces. Por eso es que Pablo les dice aquí en el versículo 1, les dice, que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, mucha atención, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué el testimonio de Dios? Porque para Pablo, lo que hizo Cristo, Pablo no lo entendió. Pero el Espíritu Santo le reveló, o sea, Dios le dio el testimonio de lo que Cristo ya había hecho. Es más, Cristo ya había resucitado, ya se había ido de nuevo y había regresado al cielo. Entonces, Pablo no vio nada de eso. Pablo no pudo ver ni siquiera ni entender lo que Cristo hizo, ni lo que los primeros cristianos de aquel entonces ya tenían en su corazón. ¿Por qué? Porque su formación fue bajo estrictas normas de religión, de religiosidad. Una y la otra, pues lo interpretaban a su manera. Entonces no dejaban que el Espíritu Santo les revelara. ¿Sí? Por eso Pablo dice, no vine con conocimiento humano, sino vine a darles el testimonio de Dios, o sea, lo que Dios me reveló, el testimonio de Dios que me dijo lo que hizo Cristo, se los vengo a decir a ustedes. En otras palabras, Pablo dice, mira, bueno, hasta lo dice en la Biblia, dice, todo lo que sé y lo que tengo, lo tengo por basura, por recibir la palabra de salvación. ¿Sí? Para Pablo todo era nuevo, aunque en el Antiguo Testamento se habla de Cristo, Pablo no lo entendía, ni sus instructores. Pero ya teniendo la revelación, Pablo viene y les empieza a decir aquí a nuestros hermanos de Corintio, dice, me propuse a no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es esto? ¿Saben qué? Yo me propuse a no hablarles nada de lo que yo sé, aunque tuvo una alta capacitación Pablo, no puedo decir que no era suficiente. Más bien, no sirvió para nada para lo que Dios
le dio a él, porque primero lo empezó a vivir Pablo, la salvación, lo que hizo Cristo, y le dio el testimonio a Dios, ¿sí? Pues me propuse a ustedes, dice, a ir, sin la sabiduría humana, o sea, lo que yo aprendí. Y ahí en el libro de Hechos 20:27, en el libro de Hechos 20:27, ahí podemos ver que cómo Pablo estuvo hablando pues de verdades de Dios. Y nos dice ahí en Hechos 20:27, ahí les está hablando también a la gente y dice, porque no he rehuido, o sea, no me he negado a anunciarles todo el consejo de Dios. Aquí Pablo, de una manera personal, la revelación, el testimonio que Dios le había dado de Jesucristo, ya lo andaba compartiendo con mucha gente, principalmente con gente que no era judía, ¿sí? Y por eso dice, yo no me negué a anunciarles el consejo de Dios. Dios me dio este consejo, me dio este testimonio, me hizo entender lo que Cristo hizo por mí y que también lo está haciendo por ustedes. ¿Por qué dice Pablo? Porque no he rehuido, porque Pablo estaba dejando atrás todo su conocimiento, toda esa preparación de alto nivel, la dejó atrás y se negó a sí mismo. Y por eso dice, bueno, no lo dice así, pero dice, por el conocimiento que tengo, no me detengo para anunciarles el consejo de Dios, lo que Dios me reveló, lo que Cristo hizo por mí y que también lo hizo con ustedes. Por eso dice, el consejo de Dios, que es la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo. ¿Sí? Y bueno, de versículo 3 no lo vamos a leer, dice, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, porque Pablo ya había sido azotado varias veces. Alguna vez lo golpearon, lo azotaron y pensaron que ya estaba muerto. Y lo sacaron arrastrando de la ciudad. Y ya había vivido otras cosas, por eso es que dice, fui con debilidad. Pablo estaba débil físicamente, porque Pablo sufrió, y esto me recuerda a la predicación que les voy a recomendar, que nos comentó nuestro hermano Sam, que pues cómo es posible que un hombre siendo un hombre entregado a Dios, ¿sí? Y que pues fue de mucho beneficio para la gente, lo toman como si fuera una persona que no califica para Dios. ¿Sí? No me recuerdo mucho, pero es un hombre que murió de 49 años. Sí, esto se los voy a recomendar, está muy bien. Bueno, el asunto es que Pablo, cuando dice con mucho temor y temblor, no es que iba con miedo de que, ay, me van a golpear otra vez y predico. No, mucho temblor dice porque sentía la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, de llevar el evangelio, ¿sí? Y ese evangelio siempre lo predicó Pablo, presentando a Cristo, no crucificado, no llevado en una cruz ni demás, sino que cuando dice que me propuse ir, no con palabras de sabiduría humana, sino hablarles de Cristo y a este crucificado, les estuve explicando cada vez que compartía lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el valor de la cruz, todo lo que conlleva en la cruz, pero Cristo lo hizo por nosotros. Por eso dice con temor y temblor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es que esto es algo que a mí me supera en mis conocimientos. Y Pablo lo estaba viviendo y lo estuvo viviendo cada día, hasta que él fue crucificado. Y ahí en el versículo 6, Pablo pues nos está diciendo, sin embargo, hablamos, o sea, dice, sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, de lo que él había aprendido, ni de los príncipes de este siglo,
que mueren o que perecen. Pablo aquí ya les está hablando a los corintios porque estaban pasando situaciones muy difíciles, hablando, ya me acordé, es un teólogo, no me acuerdo de su nombre, Tomás de Aquino me parece. Ese teólogo, no sé si sea el mejor o uno de los mejores que ha ayudado a la humanidad y al cristianismo. Lo castigaron porque lo tomaron como una persona que no calificaba, ¿sí? Que hacía más mal que bien. Bueno, aquí Pablo le dice, sin embargo, cuando dice sin embargo, familia, esto se los voy a estar diciendo, porque está llena de esto. Cuando dice sin embargo, es que Pablo está reconociendo todavía su preparación espiritual, y por qué no decirlo académica, que no le sirvió para nada. Pero no se lo olvidaba. Recuerden que Dios cambia nuestro corazón, pero no nos quita, no nos va a desmemoriar, que se nos borre el cassette. No, cambia nuestro corazón, y cosas del pasado, pues las podemos pensar y las traemos en la mente, ¿sí? Pero no deben de ser obstáculo para seguir adelante como cristianos. Y aquí Pablo dice, sin embargo, o sea, quiero aplicar, sin embargo, por todo lo que sé, pues hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí está hablando Pablo de dos cosas. Uno, primero, de lo que él había sido preparado y de lo que ya había recibido como revelación. Por eso dice, sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y este punto lo quiero tratar con ustedes de una manera sencilla, pero así directa y contundente. Pablo les está hablando a la iglesia en Corintios porque no tenían 1 ni 2 años de cristianos. Y ya les está hablando y les dice, hablo con los que han alcanzado madurez. Ya, ahí hay cierto conocimiento. Hablo con los que han alcanzado madurez. Y también habla con sabiduría, dice, no de este siglo, o sea, de lo que él sabía de aquel entonces, ¿no? No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que mueren. O sea, aquí está hablando de personas que tenían preparación espiritual, académica, que sabían muchas cosas del Antiguo Testamento, porque sobre eso se basaba la preparación de los jóvenes en aquel entonces, como Pablo dice, ni sabiduría de ellos, porque ellos mueren. Y cuando dice ellos mueren, es porque estaba predicando a Cristo crucificado y también por lo que hizo, y también estaba predicando a Cristo resucitado. Y ahora, a nosotros, Dios nos habla como cristianos maduros, los que ya hemos alcanzado madurez, ¿sí? Está hablando a los que quieren avanzar en su vida espiritual y conocen más a Dios. No es bueno quedarnos ahí, familia. Aquí Pablo plano les dijo, es que no estoy hablando con niños, con bebés espirituales. Estoy hablando con los que ya están maduros. Y también hoy el Señor está hablando con nosotros como maduros. ¿Sí? Si vamos así, ahí rapidísimo a Hebreos 6.1, nos lo sabemos de memoria. Ahí en Hebreos 6.1, miren el consejo que nos da también Pablo. A los hebreos y a nosotros. Por eso dice, les estoy hablando a gente madura y les estoy hablando con conocimiento que no es mío, es el conocimiento que Dios me dio por revelación. Dice Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe. Y les recomiendo que lean todo el capítulo
de Hebreos 1, de Hebreos 6, perdón. Léanlo todo completo. Pero aquí Pablo le está diciendo a los hebreos, ¿saben qué? Ustedes ya dejen esto, ya son maduros. En otra parte de la Biblia, Pablo también exhorta y dice, es que ustedes, ya siendo adultos, ¿cómo es posible que se les tiene que dar lechita como niños recién nacidos? Y a lo mejor tú sientes que digas, ¿y ahora qué se trae el pastor? Sí, empezando por tu servidor, te digo, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Pero este conocimiento ya no lo tenemos que buscar como lo buscaron a su manera nuestros antiguos en el Antiguo Testamento, incluyendo a los discípulos, incluyendo a Pablo. Porque alguna vez Pablo exhortó a Pedro diciéndole, ¿cómo que les estás enseñando esto? ¿Que no entendiste la enseñanza de Cristo? Pero es que Pablo la había recibido por revelación. Y como que por revelación, como que queda más firme y profundiza más en el corazón de la persona. Pero los discípulos la recibieron de Cristo, pero estaban más empapados de sus tradiciones, sus leyes humanas, ¿sí? Y leían la Biblia, sí es cierto, el Antiguo Testamento, pero lo estaban interpretando a su manera. Y por eso no lo entendieron. Cuando Cristo muere y ya cada quien se fue a su lugar. Y luego se les aparece y Señor, ¿eres tú? Oigan, 3 años y medio anduve con ustedes y todavía tienen dudas de que si soy yo. Eso nos queda muy claro que no habían entendido lo que Pablo entendió. Por eso es que Pablo le llama la atención a Pedro. Ahora bien, nosotros ya no estamos en la iglesia antigua, en la primera iglesia. Nosotros ya estamos más adelantados, ya estamos más maduros. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí el consejo es que Pablo nos dice, dejen ya aquellos rudimentos de esa doctrina. O sea, no es que nos alejemos de Cristo. No, ya, ¿sabes qué? Ya hay gente que cae una y otra vez como cristianos, caen una y otra vez y nuevamente se arrepienten, está bien, pero se arrepienten y quieren volver a crucificar a Cristo y le dicen, ahora sí, Señor, ya, ahora sí, borrón y cuenta nueva. Cristo ya lo hizo. ¿Y por qué la gente cae? Porque no lee la Biblia, porque su relación personal con Dios no es la correcta. Y eso va a detener, va a atajar la revelación de la que nos está hablando aquí Pablo. Ahorita vamos más adelante. De manera que ya dejémonos de cosillas, ¿eh? Ya, si tú estás cada día, no es lo mismo amanecer diario con Cristo que amanecer diario como si fueras el bebé en Cristo o la bebé en Cristo. Tenemos que crecer, familia. Esta palabra es para nosotros. Sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Y esta sabiduría y esta madurez viene la sabiduría viene por revelación. Y la madurez viene por tu relación personal con Dios y por leer la Biblia. Y no solamente leerla, escudriñarla, porque Jesús mismo lo dijo. Escudriñar las Escrituras porque a ustedes o a mí me parece que en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es esto? Pues hay que leerla porque el Espíritu Santo está dispuesto a revelarnos muchas cosas que nosotros le hemos creído a otros, incluyendo a tu servidor. Hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Y en el versículo 7, ahí en el versículo 7, híjole, dice, mas hablamos
sabiduría de Dios en misterio. Mucha atención aquí, ¿eh? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dite a ti mismo, señálate a ti mismo. Te está hablando Dios. Eso lo preparó para ti. Lo predestinó. Lo preparó para ti antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir antes de los siglos. Y fue para ti. Cuando dice para tu gloria, es para tu deleite, para tu placer, para que tu fe se afiance en Cristo, para que vayamos creciendo espiritualmente, para que vayamos conociendo a Dios de una manera más personal. ¿Sí? Y esa sabiduría que más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y bueno, este término de misterio, mucha atención, no se refiere a lo que nosotros sabemos. ¿Qué será esto? Pues quién sabe. Ay, nanita, híjole, ¿cómo lo haremos? Me da miedo. Esto es un misterio, nadie lo sabe. El monje loco, nadie sabe, nadie supo. ¿Sabes qué? No es así. Este término de misterio no se refiere a algo que produzca confusión, o desconcierto, o duda, o miedo. No. Más bien se refiere a la verdad conocida por Dios, que la mantiene en secreto, a manera de misterio, que la mantiene en secreto o la guarda hasta el tiempo en que Él decida revelarla. ¿Qué es lo que... Quiero hacer un recuento de lo que hemos hablado. Pablo habló de lo que él primero recibió por revelación, después entendió lo que Cristo hizo por él, ¿sí? Y después, ahora sí que se aventó, se tiró a predicar a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ¿sabes qué? Tú y yo ya sabemos eso. Cuando recibimos a Cristo es porque entendimos, eso quiero creer, y empiezo por tu servidor, entendimos que lo que hizo Cristo era necesario y que nosotros nunca jamás lo íbamos a poder hacer, ni lo podemos hacer. Y que a ti ya te quedó bien claro que ese sacrificio de Cristo fue para ti. ¿Que lo compartes a otros? Sí, pero quiero decirte una cosa. Es más fácil compartir lo que Cristo hizo por otro, que nosotros entendamos lo que Cristo hizo por nosotros mismos. Eso es por revelación. Y es dentro de tu relación personal con Dios. Por algo la Biblia nos habla de revelación y nos enseñan que tenemos que orar, leer la Biblia, para que Dios nos dé la revelación. Algo muy cierto. ¿Qué pasó? En aquel entonces, y como en hoy en día, como nos ha enseñado nuestro hermano Sam, que dice, a ver, tus experiencias personales no las hagas una doctrina. ¿Sí? Pero tu revelación que Dios te da para ti, puedes compartirla, pero tampoco hay que hacerle una doctrina, porque eso es muy personal. ¿Sí me explicó? Y esta palabra de misterio, o sea, no es otra cosa más que lo que Dios tiene preparado, lo tiene guardado, lo está reservando para que lo pueda dar en el tiempo que Él lo decida o revelarla. ¿Y sabes cuándo es el tiempo para ti? El tiempo es ahora. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no recibo más revelación? Porque probablemente la enseñanza del pasado, has creído más en lo que se dice que en lo que dice la Biblia. Y puede uno decir, pero ¿cómo es posible? No. ¿A poco el pastor Daniel Samson nos van a decir herejías? Y quiero decirte que este hermano Tomás de Aquino, un hombre
que se metió con Dios y demás, lo tacharon de hereje. ¿Por qué de hereje? Porque no era compatible lo que él enseñaba con las tradiciones y las religiones de aquel entonces. Pero si tú ya estás seguro, ya Dios te ha revelado lo que Cristo hizo por ti, ¿sabes? Nuestra actitud debe de ser otra actitud de gozo, de alegría, no de miedo ni de angustia. No podemos evitar que haya problemas. Pero Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener problemas. Pero no tengas miedo, yo ya lo vencí. Eso lo hice yo en la cruz. Tú sigue leyendo, sigue orando, sigue platicando conmigo. Porque esta es la preparación para que podamos llegar con toda claridad, con toda confianza a la vida eterna, cielo. No nos quedemos en una tradición, no nos quedemos en una denominación. A mí me sorprende, volví a escuchar es algo de lo que me inspiró a compartir esto. Escuché una predicación que nos dio Sam, que hay 49,000 denominaciones. Oigan, 49,000 denominaciones en el mundo. Pues ¿cómo tendrán a Cristo? No solamente lo tienen crucificado, lo tienen destazado. Pero ¿sabes qué? El Señor te revela cómo debes estar, qué es lo que debes hacer y en dónde debes estar. Pero si nos hemos quedado con la tradición, con la enseñanza antigua, de que pues yo me siento mejor aquí, pues me voy a ir para allá. Pues ahorita no me siento bien aquí, ahora mejor me voy para allá, ahora para este lado, ahora para este otro lado. A mí no me gusta escuchar a este hermano porque pues no le entiendo o habla muy feo. Siempre me siento mal y me siento ofendido o ofendida. Mejor me voy a escuchar al hermanito fulanito, me refiero en las redes sociales. ¿Sabes qué? Debemos de estar firmes, confiados, porque ya somos cristianos adultos, cristianos maduros. Y si no hemos alcanzado la madurez, es porque no creemos. Pero la revelación está, ya es el tiempo. Porque aquí lo dice, bueno, aquí se lo está diciendo Pablo a los Corintios, que fue reservada para nosotros, para nuestra gloria. Por eso dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros. Dice para nuestra gloria, pero vamos a entenderlo mejor, para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Señálate a ti mismo. Yo. Es para ti. Es para ti. Es más fácil que nos explique el maestro, los maestros, los pastores, lo que no entendemos, a que oremos, nos metamos a la Biblia a estudiar, que no entendiste una palabra, bueno, ¿sabes qué? Pues vete al diccionario. Ahora ahí en el Google, no, pues te dice todas las palabras que tú no entiendes, ahí te las dice, ¿sí? Todas. Ahora, quiero decirte que en cuanto a lo que dice la Biblia, hay algunas palabras que el GOG pues las está interpretando como muy a su manera, bueno, dependiendo y la información que le metieron. Pero la revelación de Dios es perfecta, es perfecta, directa, infalible al 100%. Pero necesitamos hacer más cosas, ¿sí? Así es de que, bueno,
En este punto quise tomar un poco más de tiempo porque esto estuvo preparado y ya Dios lo está dando, pero no todos lo reciben porque hay más cosas que saber. Y esta sabiduría no era, en el versículo 8 nos dice, esta sabiduría no era para los líderes religiosos del tiempo en que Cristo anduvo en la tierra. No era para ellos. Y si era para ellos, pues su religiosidad, sus costumbres, sus ritos y demás cosas que hacían, no les permitió, todo eso, no les permitió que llegara la revelación. Y bueno, pues no era para ellos, y si era, pues no la dejaron llegar. Y que nos queda claro que no tenían esta sabiduría de revelación. Porque si la hubieran tenido, no hubieran crucificado a Cristo. Por eso dice Pablo que esta sabiduría está revelada, está reservada, perdón, o estuvo reservada, porque ya salió, pero pues, ¿dónde está? Ahorita vamos a ver cómo la encontramos de una manera sencilla. Bueno, ni los discípulos en aquel entonces, que estaban algo letrados en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento habla de Cristo, pero impresionantemente. Pero ni los maestros de la ley, ni los altos académicos de aquel entonces, no entendieron nada, nada, absolutamente nada. Estaban esperando su Redentor, pero lo estaban esperando desde el punto de vista político, que llegara montado en un caballo con todo su ejército y acabar con todos sus enemigos. Pero Cristo vino, no montado en un caballo ni con su ejército. Entró montado en un pollino, ¿sí? Con el ejército de los cielos. ¿Sí? ¿A acabar con qué? Con el problema que tenía la humanidad y que muchos todavía lo tienen. ¿Cuál era? No eran sus enemigos físicos, sino enemigos espirituales, que es el pecado. Eso es lo que entendió Pablo. Y los otros anduvieron esperando que llegara el jefe, el grandote, así, no sé, de esos gigantes de antes. No, pero llegó un hombre sencillo, humilde, montado en un pollino, nacido, cuando fueron a Jerusalén, pues nació ahí y no le creyeron. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque esta sabiduría no era para aquellos de aquel entonces. Pero ¿saben para quién es esta sabiduría? Por revelación, para ti y para mí. Si no la aprovechamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a quedar como el pueblo judío? Bueno, ahorita va a estar peor, porque Cristo viene a ayudarle al pueblo judío y hacer por el pueblo judío lo que está escrito. Todavía tienen la esperanza, pero nosotros, si no aprovechamos esta revelación, esta sabiduría, ya vino Cristo para salvarnos. Y ya no hay otra, el pueblo judío tiene otra esperanza, pero tú y yo estamos en la esperanza y tenemos que agarrarnos de esa esperanza para poder llegar al reino de los cielos. Si no lo hacemos, familia, no hay otra oportunidad para nosotros. No podemos crucificar de nuevo a Jesucristo. No lo podemos crucificar. Es más, ya no es posible. Ya está hecho. Todo ya está hecho. Y por eso es que esta sabiduría es para nosotros. Y aquí llegamos al versículo donde me basé. ¿Sí? En el versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, nos dice Pablo. Como está escrito, mucha atención. ¿En dónde? Ahorita vamos a ver. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que, ¿qué? Le aman.
¿Qué quiere decir esto? Ya estaba escrito esto. Y bueno, ahí en el libro de Isaías 64:4 es un paralelo con este versículo. Por eso dice, antes bien como está escrito, solo que este versículo de Isaías, pues son paralelos, sí, pero cada uno tiene diferente situación. En aquel entonces, ahí lo dice Isaías 64:4, nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hicieses por el que en él espera. Pero ¿saben qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Es una queja del pueblo judío, pero también están pidiendo misericordia. Ya no la veían llegar. Los enemigos estaban, lean todo este capítulo de Isaías. ¿Y qué es lo que quería en aquel entonces el pueblo? Que llegara Dios y que hiciera, o sea, miren, conocían a Dios y conocían de qué era capaz Dios. Digo, si lo sacó de la esclavitud, les abrió el mar rojo, les dio en el desierto la comida, etcétera, etcétera. Entonces, recurren nuevamente a Dios, pero si leen todo el capítulo, están reconociendo que le han fallado, que no son los mejores, que pues antes no los había dejado Dios en aquel entonces como hasta hoy en día. Y querían que hiciera Dios con los enemigos lo que ni ellos mismos habían visto, porque sabían que Dios era capaz de esto. Dice, ni nunca oyeron oídos, ni percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Señor, tú eres el único. Hazles, Señor, cerca de ti, que hicieses por el que en él espera. O sea, Señor, demuéstrales quién eres. No han visto lo grandioso que eres. Hazlo, Señor. Pero aquí estaban pidiendo salvación. Y si bien es cierto que son dos textos muy similares, pero cada uno tiene diferente situación. ¿Sí? Y el que estamos leyendo no es pidiendo ayuda, no es pidiendo que Dios se manifieste en contra de mi enemigo, porque yo ya no sé qué hacer con él. El que estamos leyendo, aquí, versículo 9, Pablo dice, antes bien, y esto está hablando de la revelación, que ya está, y que si nosotros no somos parte de esto es porque no hemos querido. Antes bien, como escrito está, cosa que ojo no vio. Alguien dice, ¿quieres ver lo que nunca has visto? Haz lo que nunca has hecho. Pues sí me gustaría ver, ¿no? Lo que Dios está haciendo. Bueno, pues haz lo que nunca has hecho, que es, pues, meterte más con Dios y leer la Biblia y creerla y vivirla. Sí. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Y si lo oyó, no lo entendió. Porque esto es por revelación. No es por conocimiento humano, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, o sea, de cualquier persona. Todas estas cosas que nadie ha visto, todas estas cosas Dios las ha preparado para nosotros, para los que le aman. Yo doy por hecho que tú amas a Dios, que yo amo a Dios. Y mira, si por ejemplo a mí Dios me sanó de COVID, pues yo nunca había visto en mi persona que Dios me sanara de COVID. Pero no se está refiriendo a esto, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Los antiguos, yo no sé si se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento, pero el Pentateuco sí. Pues lo leyeron con sus ojos, valga la expresión. Les enseñaron y escucharon con sus oídos. Pero ¿saben qué? Nunca escucharon a Dios. Nunca vieron
por revelación lo que Dios estaba preparando para ellos, que era la venida de Cristo para sacrificarse por ellos. Pero hoy la tenemos más fácil, familia. Tú y yo sabemos a qué vino Cristo. Sabemos que lo hizo por mí y por ti. Sabemos que lo hizo por mí de una manera personal. Pero ¿cómo es esto? Necesitas pedirle revelación a Dios para que tú te veas solito en la cruz. Tú y Cristo nada más. Y que lo puedas entender, que lo puedas comprender. Pero esto es por revelación. Y cuando digo revelación, no son cosas difíciles. De verdad que no. Simple y sencillamente, métete más. Métete más con el Señor. ¿Sí? No que caigas en un estado religioso. Nada, no, nada de eso. Porque eso está preparado para ti. Dios lo reservó para ti y para mí. Bueno, pues la reserva ya se acabó, ya salió. ¿Y qué está pasando con la iglesia hoy en día? No estoy hablando de las congregaciones, estoy hablando de la iglesia globalmente en el mundo. ¿Qué está pasando? Está como en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, que están más metidos en sus religiones, en sus creencias, en todo eso, y estoy hablando del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, 49,000 denominaciones. Yo no sé si tú quieres ser parte de la estadística de los 49,000 denominaciones. Debería de ser, si se tratara de denominación, ¿no? Debería de ser una. ¿Cuál? La que Cristo nos enseña. ¿No lo entendimos? Bueno, la que Pablo nos enseña. ¿No lo entendemos? Bueno, pidámosles al Espíritu Santo que nos revele. Porque esto es, yo no te puedo revelar nada, ¿eh? Yo te puedo decir lo que Dios me da, pero yo no te puedo revelar nada. Tú necesitas recibir tu revelación. Son todas estas cosas que Dios se prepara para los que le aman. Acuérdate de esta palabra, le aman. Esta palabra va a ser muy importante al final. Y bueno, en el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiero decirte que esta revelación está desde la fundación del mundo, por eso dice, antes de este siglo. Y quiero leerles unos versículos rapidísimo, ya vamos a acabar. Tenemos el ejemplo de que esta revelación, esta verdad, está escrita desde, ahí en Isaías 9:6. Miren, ya viene el tiempo en que se va a leer esta parte de la Biblia y se hace fiesta y cuanta cosa y demás. Pero nada más es lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido en nuestra, en nuestra propia opinión, en nuestra propia, nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría. Y dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Esto lo dice en Isaías. ¿Por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se está refiriendo a Jesucristo. Y lo llevamos a la festividad de Navidad. Y lo recitamos y toda la cosa. Pero ¿sabes qué? ¿Desde cuándo se está hablando de Jesucristo? Ahí está ya la revelación. Pero el pueblo judío no lo entendió. Los grandes maestros, los grandes maestros, los ilustres de aquel entonces, que pues se llenaban, pues, por decir la boca, de que sabían mucho. No entendieron esto. Nosotros ya lo entendemos, ¿sí? Pero en lugar de meditarlo, de que recibamos la revelación, ¿qué es esto? No, pues nos lo llevamos a la fiesta de fin de año. Al 25 de diciembre.
Cómo me rebota lo que escuché en la predicación, en una de las predicaciones, que hay más símbolos malos, satánicos, en Navidad que ni en Día de Muertos o en Halloween. Y lamentablemente se hacen cantos y empezamos campanas de Belén y qué buenas nos traen y todo eso, qué bonito. Eso es bien padre, sí es bien bonito, pero solamente queda en nuestra carne, en nuestra emoción. No llega a nuestro espíritu porque esto tiene que ser por revelación. A lo mejor ya te llegó a ti, no sé. Ahí también en Isaías 52, 13. Bueno, léelo todo, léelo todo, estos capítulos que estoy dando, léelo todo para que lo puedas entender. Dice, he aquí mi siervo será prosperado. Esta es la vida que llevó Cristo. Y cuando habla de prosperidad, está hablando de prosperidad espiritual. Nosotros tenemos que ser prosperados espiritualmente a través de la revelación que Dios nos dé para que ya no seamos gente fluctuante. Es que el hermano fulano dijo esto, no, pero el hermano sultano dijo el otro, no, pero es que mi hermano, mi favorito, el predicador dijo esto y mi pastor dijo esto. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que ser prosperados. He aquí mi siervo está hablando de Cristo, será prosperado. Cristo hombre, tenía una prosperidad impresionante, pero en lo espiritual. Dice, será engrandecido. En aquel entonces y ahorita lo engrandecemos, pero ¿cómo lo estamos engrandeciendo? ¿Cuál es la base que tenemos para engrandecerlo? Y exaltado. Y hay muchos cantos que exaltan a Cristo, ¿sí? Y será puesto muy en alto. Todo mundo lo reconocerá. Es mejor que lo reconozcamos ahorita, familia, a que cuando dice la Biblia que todo mundo lo verá en su segunda venida, que digamos, sí, que no vamos a decir como el soldado que se dio cuenta quién era. Y eso fue una revelación que Dios le dio. No sé si el soldado siguió a Cristo o no. El soldado que le picó con la lanza en el costado de su corazón, ¿qué dijo? Verdaderamente era hijo de Dios. Fue una revelación que Dios le dio. No sé si la usó él, porque dijo, era. Y una revelación más completa es la tenemos cuando nuestra relación personal con Dios está al nivel correcto. Dice, he aquí, mi siervo será prosperado. Y ahí mismo los versículos 5 y 8 de Isaías 53. Miren lo que nos dice. Esto, nos conviene leerlo. Y lo leemos y lo creemos, ¿sí? Pero solamente para alguna necesidad en específico que tenemos, que es quizá la enfermedad. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Entendemos esto? ¿Reconocemos esto? El herido fue por nuestras rebeliones y lo hacemos personal. Mi Señor Jesucristo fue herido por mis pecados, por mis rebeliones, por mi necedad. Y no solamente fue herido, fue molido por mis pecados. Y el castigo de mi paz fue sobre él. Puedo tener paz porque él llevó mi castigo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por lo que más nos inclinamos es por la última parte. Y por su llaga fuimos curados. Mira, el Señor dice que por su llaga fuimos curados. Vamos a orar para el que el Señor te sane y lo demás. Pídele a Dios que te ilumine. ¿En qué lugar te encontrabas? Versículo que sigue, el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Ahí ya está sufriendo tremendamente. Y su generación, ¿quién la contará? Cuando dice, y su generación, ¿quién la contará?
está hablando del pueblo judío y está hablando de ti y de mí. Somos su generación, porque la Biblia dice, Dios dice que Cristo es el primogénito entre todos los hermanos, porque está hablando de una familia. Él es el hermano mayor. Y por eso dice que su familia o su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo mataron, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Mira, yo tengo muchas cosas que podría compartirte, pero Dios me las ha estado dando a mí. Hay cosas que Dios me da para mí, cosas que me da para mi matrimonio, para mi familia, y cosas que me da para la congregación. Esto Dios me lo dio y te lo comparto de esta manera. Pero las vivencias personales y que nos revela Dios, de verdad, son personales. Tú necesitas recibir más revelación, ¿sí? Entonces, todo esto y más conocimiento, todo esto ya estaba en la Biblia, pero aquellos no lo creyeron. Digo, está tan claro que lo crucificaron y no, al crucificarlo es que no lo recibieron. Pero todas estas revelaciones Dios las reservó, las guardó a manera de misterio. Y ahora ya las sacó y te las pone en tus manos. ¿En dónde están? Aquí mira, en la Biblia. Pero hay que leerla. Aquí están. En la oración, en tu intimidad con Dios, en tu relación personal con Dios. Ahí está todo lo que estuvo reservado. Está, y mira, no hay fin para todo lo que podemos recibir de lo que estuvo preparado para nosotros. Ya que los otros no quisieron, nosotros sí queremos, pero de veras los estamos haciendo. ¿Y cómo vamos a recibir esta revelación? ¿Cómo vamos a entender más la palabra? No te preocupa cuando estás leyendo la Biblia y que dices, es que no le entiendo. Es que ya leí, pero no le entiendo. No te preocupa. Es que yo soy de lento aprendizaje. Pues quiero decirte que esta verdad de Dios no se descubre por medio de los sentidos del ser humano. Por eso dice que ojo que no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres. Esta verdad es una revelación que nos afianza en nuestro papel como hijo de Dios, que nos afianza en Cristo. Esta verdad no se descubre por medio de los sentidos que tenemos nosotros los humanos, que es la vista, el oído, etc. Ahí lo dice la Biblia. Ni tampoco se recibe por intelecto. Tampoco. Esto no quiere decir que no leamos la Biblia, que no leamos otros libros que nos orienten un poquito más. Toda esta verdad no se descubre ni se recibe por medio de los sentidos, ni por la vista, etcétera, etcétera, sino se recibe por revelación del Espíritu Santo. Familia, estamos en el umbral de que podamos recibir esa revelación que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué no recibimos esta revelación? Porque estamos más preocupados, le estamos dando más importancia a las cosas materiales. No, ya lo dice la Biblia y nos lo han predicado últimamente. Hubo una predicación que dice que busquemos las cosas de arriba, sin descuidar las de abajo, porque las de abajo no debemos descuidarlas mientras tengamos vida en esta tierra. Pero las de arriba son eternas. Que Dios te revele cuál es tu prioridad. Porque si no, mira, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Pero hay algunas acciones espirituales que nos las sabemos de memoria, que es necesario llevarlas a cabo para poder recibir esa revelación, porque solamente ahí es donde la vamos a recibir. Y mira, te vas a sentir muy bien, Y cada predicación que escuches, la vas a entender mejor. Y cada predicación que escuches,
vas a ubicar el error del predicador, pero también vas a ubicar la certeza de lo que Dios está diciendo a través del predicador. Pero necesitamos esto. Necesitamos tres cosas que es nuestra responsabilidad para descubrir esta verdad o esta revelación. ¿Qué es? Lo sabemos, orar. Tu relación personal con Dios. Pablo tenía una relación personal con Dios de tal forma que él pudo decir, hacer lo mismo que él se me fue ahorita la palabra, sean imitadores de mí, pero aclara su base para poderlo decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque él tenía una relación personal con Dios, de veras, muy padre, bien estrecha. Segundo, leer la Biblia. Hacer lo que Cristo dijo. Ahí en Juan 5:39, escudriñar. No la leas porque ya leíste, no sé, tu revista favorita o qué sé yo. No, escudriñar. Hay palabras que no entendemos y por no entenderlas seguimos leyendo y después ya ni entendimos lo que dice antes y después de la palabra. Vámonos al diccionario. Métete al Google. Y entonces ya vas a poder entender qué es lo que Dios te está diciendo. Y ahí es muy probable que venga la revelación para lo que tú no has entendido. Y a lo mejor lo llevas a cabo, pero de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque si no lo has entendido, ¿cómo lo llevas a la práctica? Como dicen por ahí, pues a como Dios me da a entender, no, ¿sabes qué? Dios ya nos dio el entendimiento. Nosotros tenemos que echarle ganas para adelante. Leer la Biblia y sobre todo, ¿qué dice? Porque dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ya están preparadas, ya están listas para los que le aman. No es lo mismo que yo sé mucho de la Biblia o que yo soy pastor o que los maestros, qué sé yo. ¿No es lo mismo eso? Bueno, eso no es ningún indicio de que amamos a Dios. A los que le aman. Y ahora sí que viene en mi memoria lo que nos enseñó Sam, que nos dejó a muchos así como será o no será. Sí. El que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, ¿quieres habitar ahí? Bueno, ¿sabes qué? Tienes que acatarte a todas las reglas del jefe de la casa, porque es habitar, es vivir, ¿sí? En ese abrigo. Bueno, pues aquí dice, a los que le aman. No puede llegar la revelación más allá. No podemos aprender más de la Biblia, ni podemos entender qué tanto amamos a Dios, qué nivel de amor le tenemos a Dios. No lo podemos entender porque no estamos seguros de amarle. Necesitamos amar a Dios y las otras dos responsabilidades espirituales para que entonces este consejo, este testimonio de Dios, esta revelación te quede más clara. Y hoy, escúchame bien, de aquí en adelante, si tú te aplicas, porque esto es personal, vas a poder entender la Biblia de una manera más sencilla. Familia, ahí te lo dejo. No es el intelecto. No es el intelecto. Ni es lo que estás haciendo en la obra de Dios. Es tu relación personal con Dios. Leyendo la Biblia sabemos que conocemos más a Dios, pero hoy vamos a recibir más revelación y entre más revelación, más paz, más tranquilidad, ¿sí? Más seguridad. Y si no, bueno, pues nomás no es así. Familia, te recomiendo para que primero leer la Biblia, lo que ya vimos, estos tres actividades que es nuestra responsabilidad, leer la Biblia, orar
y tu relación personal con Dios. Pero para que puedas entender un poquito más y te quede un poquito más claro esta enseñanza que hoy recibimos, te voy a recomendar y proponte hacerlo, ¿eh? Es una recomendación, pero esto ya es como la relación personal con tu conciencia. ¿Lo haces o no lo haces? Si quieres entender un poquito más de lo que acabo de predicar, busca ahí en la página de la congregación la predicación, que nada tiene que ver al 100% el título. Es una predicación que nos dio Sam, que el título es Resurrección. Búscala, léela, y vas a entender por qué Dios reservó todo esto para los que le aman. Lo vas a poder entender mejor. Porque el amar a Dios no es decir, Señor, te amo y se acabó. No, es que hay otras cosas implícitas que debemos de llevar a cabo. Y que a lo mejor, si tú escuchas esta predicación de la resurrección, quizá vas a poder ubicar el por qué no has recibido la revelación completa, la que Dios ha preparado para ti y para mí. Y tampoco es no se vale o no es justificación decir, pues es que yo nomás llegué hasta primero de primaria, no a segundo secundaria, o yo nomás con qué trabajos salí de sexto y eso porque me regalaron las calificaciones con 6. Si tú dices eso, mira, todo esto, lo repito y termino con esto, no es por medio de los sentidos, ni por medio del intelecto, ni siquiera por tu capacidad de conocimiento. No es eso, ¿eh? No es eso. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. No está diciendo por el leer, tampoco está diciendo que no leamos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso les dije al principio, estemos atentos a todas las predicaciones. Y verás que el panorama te va a cambiar. Y para que le completes y puedas entender un poquito mejor, busca, no se trata de mí. Es el título de otra predicación. Es una voz femenina. Aquí en nuestra página, búscalo. Escúchalos. Y vuelves a escuchar esta predicación. Y mira, Dios te va a dar una comprensión de la palabra que ni tú mismo te lo vas a creer a ti mismo, pero porque viene de Dios. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.